Alejandra Magluf se levanta de un salto del sofá del living, agarra el vaso de agua que tiene en la mesa ratona y lo estampa con todas sus fuerzas contra el piso, justo a los pies de Andrea del Boca, mientras le grita con las venas del cuello marcadas que no se va a dejar pisotear más por una actriz que se cree dueña de la casa, rompiendo en llanto de la rabia y señalándola con el dedo temblando frente a la mirada atónita de todos los demás participantes que congelaron el respiro en el salón principal. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad o país estás mirando este escándalo. Para entender cómo llegamos a este nivel de locura en Gran Hermano Argentina Generación Dorada, tenemos que retroceder exactamente 48 horas, cuando la producción de Santiago del Moro anunció que la semana se jugaría por el liderazgo absoluto de la casa, un poder que no solo da inmunidad, sino que otorga la capacidad de salvar a un compañero y condenar a otro al duelo sin pasar por la opinión del resto. Desde el primer minuto en que se conoció la noticia, el ambiente en los pasillos de la casa más vigilada del país cambió por completo, pasando de una falsa calma a una guerra de pasillos, susurros en el jardín y reuniones secretas en el dormitorio de las chicas. Andrea del Boca, con la experiencia de toda una vida frente a las cámaras, sabía perfectamente cómo mover las piezas en este tablero. Su estrategia fue clara desde el principio: hacerse la amiga de todos, sonreír en las cámaras y prometer el mundo a quien se le cruzara por el pasillo. Por otro lado, Alejandra Magluf había armado su propio bloque, confiando en que la sinceridad y los pactos de sangre que había jurado en la intimidad del cuarto de baño serían suficientes para blindar su candidatura. Magluf estaba convencida de que Andrea era su aliada incondicional, una relación que habían construido entre lágrimas, abrazos y confesiones nocturnas, sobre lo difícil que era estar lejos de sus familias y soportar la presión de la gente afuera. La noche del miércoles, Magluf y Andrea tuvieron una de esas charlas que parecen inquebrantables, donde la actriz le tomó las manos, la miró a los ojos y le juró por lo más sagrado que si una de las dos tenía que bajar la candidatura para que la otra brillara, ella lo haría sin dudar, asegurándole que el liderazgo era un derecho que Magluf se había ganado por su bancada y por el bancar a los más débiles de la casa. Con esa promesa grabada a fuego en la mente, Magluf se fue a dormir tranquila, creyendo que tenía el camino allanado y que el apoyo de la figura más importante del reality estaba garantizado. Sin embargo, en la casa de Gran Hermano, las palabras se las lleva el viento y las cámaras graban hasta los pensamientos más oscuros. A la mañana siguiente, mientras Magluf estaba en el gimnasio haciendo su rutina de ejercicios y escuchando música con sus auriculares, Andrea decidió mover sus fichas en silencio. Se acercó al jardín, donde estaban reunidos Charlotte Caniggia, Cinzia Francisquielo y Janina Silly, y con una tranquilidad pasmosa les propuso un pacto letal: votar en bloque para dejar a Magluf sin los números necesarios para la liderazga, argumentando que Magluf era inestable y que, si ganaba, la casa se volvería un caos emocional inmanejable. Charlotte, siempre buscando su propia conveniencia y sabiendo que Andrea le garantizaba cierta protección mediática afuera, asintió de inmediato. Cinzia, que tiene una relación de amor y odio con las estrategias, se sumó al plan encantada de ser parte de la traición. Y Janina, que no quiere problemas con la diva, cerró el acuerdo con un simple gesto de cabeza. El problema para Andrea y su nuevo bloque es que las paredes de la casa tienen oídos, y más aún cuando hay micrófonos escondidos en cada rincón del jardín. Solange Abraham, que estaba descansando en una de las reposeras del fondo, fingiendo estar dormida pero con los ojos entreabiertos, escuchó cada una de las palabras. Solange, que es muy cercana a Magluf y que ha sido su contención emocional en más de una crisis de llanto, no dudó ni un segundo en salir corriendo hacia el gimnasio para contarle la cruda realidad a su amiga. Cuando Solange le abrió la puerta del gimnasio y le contó todo, detallando nombres, estrategias y la falsa promesa de Andrea, el mundo de Magluf se derrumbó en cuestión de segundos. No era solo la traición política, era la herida emocional de saber que la persona que le había jurado lealtad absoluta la estaba apuñalando por la espalda por un simple juego de televisión. Magluf salió del gimnasio con la mirada perdida, el corazón acelerado y una mezcla de tristeza y furia que empezaba a hervir en su pecho. Durante toda la tarde, la tensión fue palpable. Magluf evitaba mirar a Andrea a los ojos, se encerraba en el baño, llorar en silencio y rechazaba la comida, mientras Andrea seguía con su actuación de mujer empática, acercándose a preguntarle si se sentía bien, recibiendo como respuesta monosílabos fríos que solo aumentaban la intriga del resto de la casa. Catalina Cherkassky, Manuel Ibero y Nerea López notaban que algo gravísimo estaba pasando,
pero nadie se animaba a preguntar directamente, temiendo ser absorbidos por la tormenta que se avecinaba. La gota que rebalsó el vaso llegó en la noche del viernes, durante la cena. La mesa estaba servida, todos los participantes estaban sentados, y el silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Andrea, intentando romper el hielo y demostrar su inocencia, le pasó a Macluff el plato de ensalada con una sonrisa condescendiente, diciéndole con voz dulce que tenía que comer más para mantener la energía, porque la semana venía pesada, y ella sabía lo que era cargar con el peso de las decisiones. Esa frase, cargada de una hipocresía monumental, fue el detonante que Macluff no pudo soportar. Fue en ese preciso instante cuando se produjo la escena con la que comenzamos esta historia. El vaso estrellado contra el piso, los gritos desgarradores, las lágrimas de impotencia y la acusación directa de ser una falsa, una manipuladora y una actriz de mala muerte que usa a la gente como escalones para sus propios intereses. Andrea, por su parte, reaccionó como solo ella sabe hacerlo. Se llevó las manos a la cabeza, empezó a llorar con lágrimas perfectas, diciendo que no entendía por qué la trataban así, que ella solo quería lo mejor para todos y que Macluff estaba desequilibrada y necesitaba ayuda psicológica. En cuestión de minutos, la casa se partió literalmente en dos bandos irreconciliables. Por un lado, el grupo de Andrea, conformado por Charlotte, Cynthia y Janina, que salieron a defenderla a los gritos, diciendo que Macluff era una agresora, que no se le podía hablar nada porque explotaba como una bomba, y que Andrea era una santa que aguantaba todo por el bien de la convivencia. Por el otro lado, el grupo de Macluff, liderado por Solange, Catalina, Manuel y Nerea, que bancaron a muerte la furia de su amiga, gritándole a Andrea que se dejara de joder, que todos sabían lo que había hecho en el jardín y que su cara de víctima no le iba a funcionar más con ellos. Sebastián Cola, Matías Hansen y Juan Carlos López se mantuvieron al margen, tratando de no meterse en una pelea que no les pertenecía, mientras que Manuel Di Gioia, Jennifer Galvarini, Brian Sarmiento, Franco Zunino, Juan Caruso, Gisela Pintos, Leandro Nigro y Stephanie Pereira observaban todo desde las escaleras y los pasillos, murmurando entre ellos sobre lo absurdo de la situación y preguntándose quién iba a pagar los platos rotos de esta guerra declarada. Luana Fernández y Tamara Paganini intentaron sin éxito meterse en el medio para calmar las aguas, pero fueron empujadas fuera del círculo de fuego por los gritos que resonaban en el living. Mariela Priet y Alejandra Macluff se abrazaban llorando, mientras Andrea era consolada por sus aliadas, que le aseguraban que la razón estaba de su lado. La producción de Santiago del Moro tuvo que intervenir por los altavoces, con la voz inconfundible del conductor resonando en cada rincón de la casa, advirtiendo que si no bajaban el tono de voz y no se retiraban a sus dormitorios de inmediato, habría consecuencias directas en la nominación de todos los involucrados y que la paciencia del programa tenía un límite. Esa noche, nadie durmió tranquilo. La casa, que antes era un hogar para muchos, se había transformado en un campo de batalla, donde la confianza había muerto y la sospecha era la única ley. Cada pasillo era una trinchera, cada mirada era un desafío, y la convivencia se volvió una misión imposible. Los que estaban en el dormitorio de los hombres, como Emanuel, Brian, Franco, Juan Icar, Leandro y Stephanie, que a veces se cruzan por los pasillos de madrugada, comentaban en susurros lo absurdo de la situación, preguntándose quién iba a pagar los platos rotos de esta guerra declarada y si el liderazgo iba a terminar en las manos de alguien que ni siquiera estaba en la pelea original. Luana Fernández y Tamara Paganini intentaron sin éxito meterse en el medio para calmar las aguas en la cocina a la mañana siguiente, pero fueron empujadas fuera del círculo de fuego por los gritos y los llantos que resonaban en el living. Mariela Priet se mantuvo al margen, observando todo desde las escaleras, mientras que Alejandra Macluff y Andrea del Boca evitaban cruzarse incluso para ir al baño, obligando al resto a hacer malabares para no quedar en la línea de fuego. Los equipos de producción afuera deben estar frotándose las manos, porque este nivel de realismo, de dolor y de traición es exactamente lo que el público devora en cada emisión de Telefe. Pero para los que están adentro, la carga mental es devastadora y el desgaste psicológico se nota en cada ojo hinchado y en cada voz quebrada. En mi opinión personal, y hablando claramente de lo que vi y de cómo se manejaron las cosas, me parece que Andrea del Boca jugó un partido de ajedrez brillante pero sumamente cínico. Subestimó la inteligencia emocional de Macluff y creyó que por ser una figura de peso podía manipular a las masas dentro de la casa sin que se le cayera la máscara. Macluff, por su parte, pecó de ingenua al creer que en un reality show
Los pactos de sangre valen más que la estrategia, y su explosión, aunque totalmente comprensible por el dolor de la traición, la deja en una posición de vulnerabilidad enorme frente a las cámaras, dándole a Andrea la excusa perfecta para pintarla como la villana inestable de la historia. La casa se partió en dos, sí, pero también se partió la ilusión de que en este programa se pueden hacer amigos verdaderos, porque al final del día, cuando suena la música de la nominación, cada uno